Hoy contamos para mostrarnos la solución buque insignia de Amplia Ingeniería del Software a Daniel Serral, director comercial, que nos va a mostrar las principales funcionalidades de la solución y cómo cubre sobre todo aquellos principales puntos de dolor o principales necesidades y gestiones diarias de una empresa de obras, reformas y construcción. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, y con muchas ganas de que nos muestres un poco en estas pequeñas demos, ¿no? Esos 20-25 minutos, pues, sobre todo, como las principales módulos o funcionalidades, desde, si te parece, desde el menú principal hasta mostrarnos un poco las funcionalidades de cada módulo. Perfecto. Que más suelen, sobre todo, que más suelen necesitar vuestros potenciales clientes, esas empresas de obras, de reformas y de construcción, y cómo la solución de hay obras las resuelve, ¿de acuerdo? Así que, por favor, comparte pantalla. Te voy a compartir la pantalla. Sí. Muy bien. Pues la herramienta y obras es una herramienta multiempresa y multiejercicio. Aquí podéis ver que tiene accesos que se puede instalar en infinidad de dispositivos. Es un programa cliente-servidor, con lo cual todos los datos con los que trabajamos estarán en la nube, y dicha nube puede ser propia del cliente, siempre que esté dentro del entorno Windows Server o estar alojado en nuestro propio servidor. El hecho de que se puedan tener instalado en diferentes dispositivos, ya sea de la oficina del cliente o de equipos de trabajo itinerante, hace que se pueda trabajar en tiempo real y con total accesibilidad. Como estaba mostrando, accedemos a la herramienta con el icono que tenemos aquí. Una vez que le damos a ingresar, vemos un pequeño árbol. Esto que te estoy mostrando es una réplica que tenemos por nosotros para hacer nuestras demos con los interesados, pero es prácticamente es igual a lo que sería la gestora de una aplicación en un cliente cuando ya lo tenga instalado. Pues se abre un pequeño árbol. Una vez que entramos aquí, vemos lo que es el menú. Aquí principalmente lo que tenemos es que una vez que nosotros instalamos, configuramos también una cierta categorización de usuarios, a los cuales le damos ciertas jerarquías que le interese al cliente. Aquí principalmente el corazón del equipo de la herramienta está en lo que son el menú de archivos, donde están la base de datos de clientes, de proveedores y partidas. Con estas tres bases de datos que están intercomunicadas entre ellas, prácticamente ya podríamos empezar a trabajar. Perfecto. En este corazón de archivo, aquí lo interesante de esto es que se pueden importar bases de datos externas con el cual los clientes puedan disponer y trabajar de ellas. Se pueden importar ficheros BS3 o ficheros Excel, por ejemplo, o crear las propias, por ejemplo, en el caso de las partidas, crear sus propias partidas. Lo interesante de esto es que es un trabajo que conforme los clientes van creando partidas, ya se va alimentando esa base de datos que va quedando de cara a futuro, para hacer futuras propuestas, futuros estudios, presupuestos, etcétera, ya quedan en esa base de datos. A partir de allí podemos ver la herramienta también cuenta con un módulo de CRM. Esto es interesante porque en este sector principalmente hay un porcentaje importante de que en el sector de las reformas, rehabilitaciones, el cliente o el interesado a veces no suele tomar la decisión ipso facto cuando uno está solicitando un presupuesto. Entonces, lo interesante de esta herramienta es que todo ese trabajo que uno está invirtiendo en elaborar presupuestos, pues se queda guardado, y en el momento que la persona interesada accede a decidirse a hacer ese trabajo que ha encargado a nuestra empresa, pues ya tenemos toda esa base, todo ese trabajo previo y no lo hemos perdido. Ese futuro cliente puede pasar a ser un cliente recabando algunos otros datos más, como por ejemplo en el caso del CIF o en el caso de una cuenta bancaria donde ya le querramos facturar a la hora
de que ya ese presupuesto pase a un estado de proyecto. Nosotros diferenciamos mucho dentro de lo que es la herramienta, lo que es el estudio o presupuesto de lo que es el proyecto. ¿Por qué? Porque en el estudio, digamos que se van recabando todas las necesidades, las informaciones, y en el momento que ese estudio, presupuesto, pasa a ser aceptado, lo que realizamos nosotros lo elevamos a proyecto. ¿Qué implica eso? Pues implica en el momento que ya es un presupuesto, un proyecto que ya está, ya le podemos cargar costes, imputar costes y, por supuesto, certificar en el momento que querramos ir haciendo certificaciones parciales de la obra, etcétera, etcétera. Como te comentaba, hay dos bases de datos. Una es la de los futuros clientes, que está en la base del CRM, y después tenemos la base de los clientes tal como lo comentábamos, ¿no es cierto? Recuerdo que esto es un entorno de demo, aquí no hay datos reales, solamente para poder mostrar que la herramienta o las diferentes partes de la herramienta son bastante similares a nivel visual, con lo cual cuando uno tiene que operarla, la curva de aprendizaje es bastante suave, puesto que uno siempre va a saber dónde está inmerso dentro de la herramienta, y los comandos se van repitiendo en todas las bases de datos o en todas las partes de la gestora, para que uno no parezca que está un poco perdido dentro de la herramienta. La verdad que es bastante agradable saber que uno está inmerso y haciendo cosas, y siempre tiene la referencia en la parte superior derecha de la pantalla para saber dónde estamos. De acuerdo. Vamos a ir principalmente a lo que considero que puede llegar a ser lo más importante, que son el tema, por ejemplo, de los estudios de obra. Nosotros le llamamos estudio, que no deja de ser un presupuesto, pero bueno, creemos que la palabra estudio tiene un poco más de entidad a la hora de tener en cuenta un montón de factores o un montón de partidas que conllevan medidas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo que siempre tengo preparado alguno para mostrar a los interesados. Aquí se va cargando el presupuesto. Estos son todos datos, por supuesto, son todos datos ficticios. Lo interesante de esto, que vuelvo a repetir, nosotros podemos hacer un presupuesto desde cero, importando un BC3, por ejemplo, que nos haya facilitado un estudio de arquitectura, o si ya disponemos de algún fichero de alguna obra que ya se haya repetido, pues podemos importarlo también en el formato XSLX. Una de las particularidades que tiene esta herramienta es que aquí visualmente lo vais a poder ver, es un árbol donde podemos crear nosotros el presupuesto, y necesitamos al menos un capítulo y una partida para poder tener ese estudio en consideración. Todo lo demás lo podemos ir agregando y se van, por ejemplo, definiendo en base a capítulos, y dentro de los capítulos las diferentes partidas que componen ese capítulo. Aquí, por ejemplo, cuando seleccionamos el capítulo, ya sabemos que tenemos... Perdón, creo que estamos en otra ventana, creo. Creo que no... Al darle el árbol se ha abierto otra ventana, quizá, ¿no? Posiblemente... Claro, sí, estamos en otra ventana, vale, exacto, evidentemente. Pues mira, a ver si puedes... En el momento que nosotros... Porque ahora estamos viendo todavía la parte del presupuesto. Exacto, pero el árbol es una ventana que se despliega, se puede trabajar a doble ventana, está pensado también que la herramienta se pueda trabajar a doble ventana, y como podéis observar, seguimos estando dentro de lo que es el estudio, dentro de la base de datos de estudio, pero se nos ha abierto esta ventana de árbol, donde nosotros podemos ir aquí agregando, quitando o modificando diferentes medidas que nos interesen a la hora de que, cuando, por ejemplo, si un interesado quiere ampliar trabajos o disminuir algunos de ellos, pues nosotros tranquilamente tenemos, el estudio tiene diferentes fases. Una fase, por ejemplo, que esté todavía en la fase de confección, que lo podemos ver aquí. En este caso lo tenemos en fase, por ejemplo, este ya lo tengo aceptado, pero tiene diferentes fases
el presupuesto en las cuales se está confeccionando, y una vez que esté aceptado se puede pasar a proyecto. Bueno. En el caso de que los interesados nos pidan modificaciones, siempre tenemos la herramienta nos permite hacer diferentes versiones de un mismo presupuesto. Y esto es tan sencillo como posicionarnos en la opción. Tenemos, por ejemplo, opción A, opción B y opción C. Y revisiones indefinidas, las que queramos. Estas tres opciones nos van a ir permitiendo permitirle al interesado y al cliente que llegado el momento, si quiere o modificar algunas calidades de los elementos propuestos, etcétera, etcétera, pues la podamos contemplar y poderle hacer 2 o 3 propuestas en paralelo para que él pueda decidir. Muy bien. Como te comentaba anteriormente, Bernat, el presupuesto, una vez que ya esté aceptado, pasa a lo que conocemos como la fase de proyectos. Y lo que nos sirve al tenerlo en proyecto es que en este caso lo que hacemos es que a esta obra que ya está en estado de ejecución, porque también el proyecto lo podemos poner o en espera o en ejecución, es poderle ir asignando costes que ya tengan costes relevantes, ya sea por ejemplo, de algún pedido de material que hayamos solicitado para dicha obra, dicha reforma, o, por ejemplo, partes de trabajo que nuestros trabajadores nos vayan elaborando jornada tras jornada, y nosotros podemos irlos asumiendo en esto. Para ello tenemos una ventana muy interesante que se llama la situación de obra, que es una ventana en la cual nos permite ver de un solo golpe la situación real de cómo está la obra, de lo que hemos principalmente planificado. No sé si se alcanza a ver aquí lo que nosotros tenemos previsto en la planificación de lo que es una obra. Esto, digamos que es la parte fija, lo pétreo, lo que no se va a mover. Todo lo que tengamos a partir de aquí en estas columnas es lo movible o lo que es susceptible de ser modificado, ya sea o respetando lo que teníamos planificado y vemos y comprobemos que no tengamos desviaciones a la hora de lo que habíamos previsto tener de coste y de venta, o si, por ejemplo, a la hora de certificar han aparecido excesos porque el cliente en su momento aprovechó, y en este sector es muy común que una persona, cuando te ha pedido un presupuesto, por poner un ejemplo, no quería alicatar el balcón, pero ya dice, ya puesto, mira, pues lo hace. Entonces, la herramienta nos permite poder hacer esos ajustes al alza o a la baja, si fuera el caso, para poderlos representar en la situación de la obra. Y a la hora de certificar, no olvidarnos de certificar todos aquellos trabajos que estaban contemplados. ¿Alguna otra cosita que te podría mostrar, por ejemplo, aquí? Lo que te decía, para crear proyectos los traemos directamente desde los estudios de obra, y a la hora de certificar se pueden hacer certificaciones. Tenemos diferentes formas. Podemos ir haciéndola por capítulos que se nos vayan reflejando en las distintas columnas, siempre se va certificando a origen, o, por ejemplo, también se pueden hacer, por ejemplo, tener en cuenta adelantos que el interesado haya solicitado, o nosotros le hayamos solicitado, de que antes de comenzar la obra, por ejemplo, en el presupuesto o en el estudio inicial se contemplaba un 15, un 20, un 30% de adelanto para el tema materiales o lo que sea, poderlo contemplar como una certificación. No sé si hasta ahora lo ves bien, o alguna cosita más que te pueda ir comentando. No, yo de momento bastante claro. Yo sí que tengo unas dudas más volviendo al menú principal, Daniel,
Porque, volvemos al menú. Sí, porque viendo un poco por las demos de otras aplicaciones que hemos ido viendo del sector, vemos que estos módulos y submódulos reflejan bastante lo que son las necesidades de una empresa de ese tipo, ¿no? Ahí sí me ha surgido la pregunta, Daniel, de si vosotros normalmente ya proporcionáis la solución a la compañía configurada de este modo, con aquellos módulos que esa empresa necesita, la compañía puede elegir más o menos qué módulos quiere. ¿Cómo lo ofrecéis? ¿Cómo lo hacéis esto? Pues no, la herramienta como tal ya sale con una predefinida de una forma, pero esto es totalmente personalizable. Vale, que lo hacéis como una consultoría inicial, digamos. Exacto, correcto. Dentro de este entorno, nosotros a nuestros clientes también siempre os aconsejamos y asesoramos que se tiene que hacer una formación, porque evidentemente, aunque es una herramienta bastante amable dentro del entorno de las ERP para poderlas aprender, es necesario al principio tener un seguimiento, un acompañamiento por nuestra parte, para que aquellos usuarios puedan tener e ir configurando lo que necesiten. Por ejemplo, en una empresa que tenga un jefe de obra que solamente se dedique a hacer proyectos y presupuestos, pues utilizará determinados módulos, determinados sectores de bases de datos que por ahí no le interesa a la hora de certificar. Caso que, por ejemplo, puede ser en la parte administrativa de la empresa, que lleve más el tema certificación o control de gestión de los colaboradores, de los operarios, pues sí, evidentemente no se dedicará a hacer la elaboración del estudio como tal, pero sí tendrá que tener en cuenta lo que estuvimos viendo antes, el tema de la certificación. Entonces eso se va de acuerdo, se puede tranquilamente configurar y personalizar las pantallas y la herramienta y hasta las jerarquías. Eso iba a decir que igual un administrador pues puede ver unos módulos o funcionalidades que un subordinado no. Exacto. Por ejemplo, hay información por ahí un poco más sensible que no interesa que esté a disposición de todos los colaboradores de la empresa, pues eso seguramente quedará remitido o circunscripto a gerencia, y todos aquellos trabajadores que se dediquen a hacer de una forma continua estudios y presupuestos, pues no hay ningún inconveniente, porque ellos mismos van a poder acceder a la herramienta y ya están todas las bases de datos entrelazadas a lo que les interesa o pueden llegar a ver, y aquellos datos que son más sensibles pues no van a tener acceso. Muy bien. Lo interesante de esto para las personas que se dedican a hacer presupuesto es que ya nosotros cuando instalamos la herramienta ya va por defecto con una base de datos importante, que son de unas 27.000 partidas. Si a eso le sumamos también que ellos tienen la posibilidad de importar tanto ficheros BS3 que se van a adicionar a la base de datos existente, y pueden ir creando sus propias partidas. Y esto es interesante porque a la hora de hacer un presupuesto, por ejemplo, para no perder tiempo, uno puede editar en el presupuesto una cosa que no nos ha dado tiempo de ver, que es, por ejemplo, cuando uno hace un presupuesto y se repite, por ejemplo, una rehabilitación de un baño, uno puede duplicar esos presupuestos. Entonces se gana muchísimo tiempo, porque después lo único que hay que ajustar son las medidas correspondientes y los datos, por ejemplo, del interesado. Pero tú ya prácticamente tienes de serie una base de un presupuesto que prácticamente le das a un comando, que lo voy a mostrar, que se llama duplicar, que es este de aquí. Entonces duplica el presupuesto o estudio existente, con lo cual se le cambian los datos a quién va a ir dirigido y se ajustan las mediciones correspondientes. Entonces, de esa forma tú lo que te podía llegar, no sé, 40, 45 minutos en hacer un presupuesto, lo estás haciendo en muy pocos minutos. Lo interesante de esto también es que es editable en el campo de los estudios, de los presupuestos, todos los campos y los detalles que tengamos a merced de lo que querramos presentar. Y eso no significa que vayas a cambiar en esencia la base de datos de lo que corresponde aquí. En este presupuesto, sin ir más lejos, uno puede editar el detalle de cualquiera una de estas partidas, pero solamente se va a cambiar en este presupuesto. No significa que estás cambiando la fuente, o sea, la base de datos, lo estás cambiando para ese presupuesto. Puedes hacer hasta un ajuste puntual de un precio en este presupuesto sin tocar la base de datos, que es el génesis de donde viene la información.
lo puedes cambiar porque se pueden dar infinidad de factores que te interese cambiar un precio a la alta o a la baja para un presupuesto en particular. Muy bien. Y hay algo, aprovecho, algo que ahora que hablamos también de permisos y demás, algo que suelen requerir, por la experiencia que tenemos en Softdo y las empresas constructoras y de reformas, es una conexión a móvil, ¿no? Porque muchas veces pues, el profesional no tiene un ordenador a mano, ¿no? Quizás sea un móvil o un dispositivo móvil. Para el caso del móvil, sí lo tenemos pensado. Correcto, Bernat. Para el caso del móvil sí está, la herramienta está conectada principalmente para los trabajadores, para lo que es. Tenemos una app móvil que va a incluir, es un módulo anexo a lo que es la herramienta para que los trabajadores puedan gestionar tanto su jornada laboral con el registro de horas, que es obligatorio por ley, como también la imputación de esas horas. Y eso significa que en el momento como tal, el operario, el colaborador de turno pueda, al comenzar la jornada, marcar su registro, pero saber también imputar a qué obra y a qué partida va a estar trabajando en esa jornada, y automáticamente esa información enriquece la situación de la obra, porque esas horas que ya previamente van a estar definidas con unos costes determinados, que ya lo va a tener claro la parte administrativa de la empresa, se van a ir imputando como partes provisionales de hora. Y evidentemente eso está totalmente conectado con la herramienta. Y ahora que mencionabas, Daniel, el tema legislativo, ¿no? del registro horario, vemos también que el software está preparado para Verifactu, como podemos ver en la parte superior izquierda en verde. Exacto. ¿De acuerdo? Está preparado para... No sé si tienes acceso a mostrarnos un ejemplo de cómo saldría una factura ya, o no sé si... Vamos a ver si tenemos alguna aquí, si no, podríamos intentar verla en las ventas. A ver, un segundito. Sí. Ten en cuenta que este es un entorno de DMO, y aquí no sé si tendremos alguna como tal, pero sí te puedo mostrar una factura. Cómo suelen salir. Aquí son totalmente personalizables. Tengamos en cuenta que esto ya sale con una plantilla determinada que es genérica. Si el cliente o el interesado le interesa personalizar aún más su factura, porque así lo tiene por decisión empresarial, se pueden hacer plantillas personalizadas, pero por lo general nosotros tenemos una plantilla que ya podemos incorporarle el logotipo, etcétera, etcétera. Vale. A ver si eso sí. Tiene una impresora propia, la herramienta tiene una impresora propia que nos da siempre la posibilidad en el menú de poder personalizar la impresión. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, podemos hacerlo en formato certificación, en formato del Barán, si queremos que las facturas aparezcan con descripción de partida, si queremos que aparezcan, por ejemplo, imágenes. Que esto significa, por ejemplo, en el caso de un presupuesto, hay veces que cuando son cosas muy puntuales o estamos hablando de materiales más sensibles, como puede ser un cerámico, un color, pues si la base de datos lo tenemos contemplado y guardar esas imágenes, la herramienta nos permite imprimir presupuestos o estudios con imágenes. Por ejemplo, vamos a darle una así de forma... Esto te repito que es un entorno totalmente ficticio, con lo cual aquí no son datos reales esto, y aquí vendrían, por ejemplo, las observaciones, todo lo que es la nomenclatura obligatoria que tiene que aparecer el registro mercantil. Aquí esto sería, esto es personalizable, digamos que esto es la base de la plantilla, que si a la empresa después tiene un color corporativo, un sello de agua, todo es plausible de poderlo parametrizar aquí en la factura. Muy bien, perfecto. Con el tema del Verifactu que me habías esto como es un entorno y no está conectado evidentemente con la plataforma de la agencia tributaria, esto se parametriza en el momento que, por ejemplo, se da de alta el cliente. Esto va a ser, como bien sabemos, aparentemente, y ya no creo que haya más dilaciones, ya va a ser obligatorio a partir del 1 del 27, con lo cual ya hay empresas que desde el año pasado
vienen trabajando en comunicación y ya tienen implantado el módulo y se han ido haciendo ajustes porque, claro, la normativa de la agencia tributaria se ha ido cambiando y se ha ido actualizando y, bueno, los que ya vienen con tiempo, pues ya lo tienen asentado y bien aceitado al proceso. Perfecto. Muy bien. Pero sí, por supuestamente, esto está totalmente preparado para el Verify. Muy bien. Perfecto, pues yo creo, Daniel, bueno, como la idea de estas demos en SoftDoIt al final es tener una visión general, pero lo más completa posible de la solución, en este caso de AI Obras, que, como indicaremos al final, invitamos a esa empresa de reformas, a esa empresa constructora, a visitar vuestro portal si quiere conocer más de la solución, ¿de acuerdo? Así lo haremos. Pero normalmente pues terminamos con un bloque más a nivel de vosotros como compañía en Amplia, qué servicio pues, de atención ofrecéis o de soporte, ¿no? Es decir, cómo una empresa que está utilizando vuestra solución, si tiene cualquier duda, necesita configurar cualquier cosa, ¿cómo lo hacéis? ¿Mediante tickets, teléfono, mail? Como te comentaba, tenemos un soporte técnico que nosotros damos respuestas prácticamente en el lapso de 24 horas, a no ser que sea una cosa urgente, siempre estamos disponibles para atender. Incidimos mucho en el tema de la necesidad de hacer una formación para el tema de la herramienta, aunque hay gente del sector que ya conoce el entorno de las ERP. Para empresas un poco más pequeñas tal vez el salto es un poco más grande, pero nosotros acompañamos todo el proceso en el cual desde que hacemos la instalación hasta que enseñamos desde cargar una partida, cómo crear una partida, cómo importar partidas, cómo hacer el presupuesto, cómo que pasarlo a proyecto y después cómo facturar y cómo certificar. No nos olvidemos que también nuestra herramienta tiene la posibilidad de completarlo con un módulo de contabilidad propio, que eso depende tampoco del cliente. Hay clientes que lo tienen tercerizado con algún gestor contable, pero hay empresas también que ya lo tienen incorporado de forma propia y tienen las dos herramientas que son totalmente compatibles. Pero en relación a lo que me preguntabas, Bernat, sí, nosotros aducimos a que es necesario hacer ese curso de formación que, dicho sea de paso, para empresas de un entorno pequeño y mediano, todos estos cursos son totalmente bonificables con la Fundación Tripartita. Nosotros también los asesoramos cómo lo pueden hacer para que no tengan coste para ellos y acompañamos el proceso hasta el momento que ellos ya cogen una dinámica que prácticamente después, cuando tienen alguna duda, son dudas muy puntuales o muy específicas, pero cuando ya adquieren la dinámica de estar haciendo presupuesto y certificando, prácticamente son ellos solos los que van haciendo y nosotros somos propietarios del código fuente, con lo cual la herramienta es un ente vivo que lo vamos mejorando en base a sugerencias que nos van haciendo nuestros clientes y la herramienta va creciendo. Hacemos 2 actualizaciones importantes al año y ellos están bajo la cubierta, bajo el paraguas de esa protección y de ese seguimiento. Perfecto. Pues sí, yo creo que con esto al final se sienten bastante acompañados y bueno, y como hemos podido ver, Daniel, al final una compañía de este sector puede tener perfectamente toda su gestión unificada en esa misma herramienta, ¿no? Porque hemos visto, has mencionado la parte contable ahora al final, hemos visto la parte de presupuestos, la parte de CRM, la parte de proyectos, ¿no? Y la parte de móvil, control horario, Verifacto, es decir, puede tener todo integrado. Así que nada, aparte de esto que hemos visto, como decíamos, Daniel, y agradecerte mucho tu tiempo y tu explicación, a ti. Invitar a esa empresa de constructora, a esa empresa de obras y reformas, a que si quiere conocer mucho más de la solución, os contacte y visite amplia.es y a partir de ahí vosotros pues le mostraréis mucho más en detalle y quizá en base a su proyecto la herramienta y cómo, sobre todo, lo importante, le ayudará en el día a día de su negocio. Perfecto. Muy bien, perfecto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima demo. Hasta luego. Hasta luego.